Antes de empezar, suscríbete al canal y deja tu like. Me ayudas muchísimo a seguir trayendo más contenido. Ahora sí, comencemos. Rompí la bolsa de manera inesperada, mucho antes de mi fecha de parto. Muy asustada, sacudí a Brandon para despertarlo y le pedí que agarrara la maleta del hospital y me llevara a urgencias. Justo cuando llegamos a la puerta principal, mi mejor amiga Chloe salió corriendo de la habitación de invitados descalza. «Oh, esperen, aguarden, todavía no me he lavado el pelo». Una fuerte contracción golpeó mi abdomen. Para mi asombro, Brandon realmente se detuvo en seco. «Está bien, tómate tu tiempo, ponte unos zapatos primero». Chloe se paró frente al espejo del pasillo, peinándose y haciendo pucheros. «Scarlett, no te preocupes, me lavo el pelo súper rápido. Acordamos que voy a ser la madrina de la bebé y la primera en sostenerla. No puedo tomarme fotos con el pelo sin arreglar». Dicho esto, le dio órdenes a Brandon con total naturalidad. «Me voy a lavar el pelo. ¿Puedes limpiar mis zapatillas blancas? Necesito usarlas más tarde». Sin pensarlo 2 veces, Brandon soltó mi bolsa del hospital y empezó a limpiar sus zapatos. Aferrándome el estómago con gran molestia, me quedé mirándolo. «Ya estoy dilatando, Brandon. Si no nos vamos ahora, la bebé y yo podríamos estar en un gran riesgo». Brandon simplemente dejó escapar una suave risita. «El parto no ocurre tan rápido. Incluso si vamos ahora, solo estaremos ahí esperando. Deja de ser tan exagerada». ¿Exagerada? Acabo de romper la bolsa y me llamó exagerada. Al verlo cepillar meticulosamente la suciedad de las zapatillas de Chloe, mi corazón se entristeció, poco a poco. Saqué mi teléfono y le envié un mensaje de Snapchat a alguien. «Dijiste que nos querías a mí y a la bebé, ¿verdad? Voy a dar a luz en media hora. Si apareces, tú eres el padre». Una breve respuesta llegó casi al instante. «A mí dile, allí estaré». En el baño, la ducha estaba encendida. Brandon no apresuró a Chloe en absoluto. En cambio, enchufó cuidadosamente el secador de pelo para ella, ajustándolo en aire tibio. Mientras tanto, la molestia sorda y pesada en la parte inferior de mi abdomen se intensificó. Me deslicé por la pared y me senté en el suelo. Nuestra niñera, Nora, no pudo soportar mirar por más tiempo. Me ayudó a recostarme en el sofá. «Señor Miller, de verdad no puede retrasar esto. Una vez que se rompe la bolsa, el bebé puede quedarse sin aire en cualquier momento. Ella necesita estar en el hospital en 30 minutos. Toma tiempo llegar conduciendo». «¿Y si Scarlett tiene un parto complicado?», intervino mi cuñada, Amanda, con ansiedad. «Scarlett está a semanas de su fecha de parto. Esto es una situación prematura. Tiene que ir al hospital de inmediato. Incluso si ella puede esperar, la bebé no». Todos lo miraban con ojos suplicantes, pero Brandon ni siquiera levantó la vista. Estaba ocupado guardando los productos de belleza de Chloe en su bolso. «Está bien. Chloe solo se está lavando el pelo». Luego se volvió hacia mí con una sonrisa consoladora. «Dar a luz toma tiempo. En el peor de los casos, simplemente haremos una cesárea. De todos modos, no es como si quisieras un parto natural». Lo miré, con la voz temblorosa. «¿Siquiera sabes lo delicado que es cuando la bolsa se rompe antes de tiempo?» «Sí, lo sé». Brandon giró la cabeza, mirando a la puerta del baño, dándome una respuesta despectiva. Claramente no estaba escuchando ni una palabra de lo que decía. Respiré hondo y le arrojé un cojín del sofá directamente a la cara. «Dije que la bebé y yo podríamos pasarla muy mal. Necesito ir al hospital ahora mismo». «¿Me escuchas?» Brandon quedó atónito por mi estallido. Sus ojos se llenaron de impaciencia al instante. «¿Qué te pasa últimamente? Desde que te quedaste embarazada, ¿crees que el mundo entero gira a tu alrededor? Chloe solo se está lavando el pelo, ¿y ni siquiera puedes esperar unos minutos? ¿No prometiste que ella sería la madrina?» Los gritos en la sala molestaron a Chloe. Salió corriendo del baño con el pelo húmedo, rodeándome con sus brazos para salirse con la suya, hablando con voz infantil. Por favor, Scarlett. ¿No prometimos que yo sería la madrina de Lucy? Este es un momento importante en la vida. No puedo parecer desarreglada en las fotos. Déjame secarme el pelo. Será súper rápido». En el momento en que el secador de pelo cobró vida con un zumbido, Brandon se lo arrebató de la mano. «Ella lo seca muy lento. Déjame hacerlo para que podamos irnos antes». Observé a Brandon pasar suavemente sus dedos por el pelo de Chloe, secándolo con sumo cuidado. Una amarga punzada de tristeza golpeó mi corazón. A finales de mi embarazo, cada vez que le pedía que me ayudara a secarme el pelo, siempre se excusaba, diciendo que estaba demasiado cansado del trabajo. Justo entonces,
Mi abdomen sufrió un fuerte calambre. Salió más líquido. Después de ayudarme a limpiarme, el rostro de Nora palideció. Cielos, el líquido está cambiando de color. Esto es un signo de alerta para el bebé. Realmente no podemos esperar más. El secador zumbaba fuertemente. Ninguno de los dos la escuchó. Nora se acercó directamente y arrancó el enchufe de la pared. La señorita Scarlett debe ir al hospital inmediatamente. Chloe miró a Brandon con sorpresa. ¿Por qué la niñera nos da órdenes en tu propia casa? Me acabo de lavar el pelo y está armando un escándalo. Brandon se molestó. Le dije a Scarlett que quería que mi mamá viniera a ayudar, pero ella insistió en contratar a una niñera. ¿Qué puedo hacer? Volvió a enchufar el secador de pelo. El ruido comenzó de nuevo. En lugar de preocuparse por mí y por la bebé, se estaban quejando de que hubiera contratado a una niñera. Luego el hospital llamó para presionarnos. Ya son las 10:20. ¿Dónde está la paciente? La sala de partos y los médicos están listos. Debe estar aquí antes de las 11. No tomen riesgos innecesarios. El secador se detuvo de nuevo. Esta vez fui yo quien tiró del enchufe. Respiré pesadamente. Las 11. Debo estar en el hospital. Bien, ya nos vamos. ¿De acuerdo? Siempre haces una montaña de un grano de arena. Ante mi insistencia, Brandon agarró a regañadientes la bolsa del hospital y me acompañó a la salida. Justo en ese momento, llegaron mis padres y mi hermano Logan. Al ver que aún no nos habíamos ido, sus expresiones se ensombrecieron al instante. ¿Por qué siguen aquí? Vámonos, rápido. Pero antes de que pudiéramos cruzar el umbral, Chloe exclamó de nuevo. Se tocó el pelo con frustración. Dios mío, olvidé rizármelo. ¿Podemos esperar un poquito más? Me lo rizaré súper rápido. Mi mamá, Mandy, no pudo evitar hablarle. ¿Qué tal si te quedas en casa y te preparas? Nosotros llevaremos a Scarlett al hospital primero. Esto es sumamente urgente. Chloe enchufó su rizador, con un tono relajado y despreocupado. No te preocupes, Mandy. Terminaré en un segundo. Deberíamos ir todos juntos. Soy la madrina de Lucy. Tengo que verme hermosa cuando la sostenga por primera vez. Si quieren ir juntos, apúrense. Mi hermana no puede esperar a que te arregles, le dijo Logan a Chloe, con la paciencia agotada. La mano de Chloe que sostenía el rizador se congeló y sus ojos se llenaron de lágrimas. ¿Por qué me hablas así? No lo hice a propósito. Estoy tratando de ser rápida. ¿Quién iba a saber que Scarlett iniciaría el trabajo de parto hoy? Yo tampoco tuve tiempo de preparar nada. Yo también estoy tensa. Mi mamá la ignoró, sosteniéndome mientras nos dirigíamos al ascensor. Logan y mi papá, Arthur, bajaron corriendo para encender los autos. Pero Brandon, sin pensarlo 2 veces, retrocedió hacia el apartamento. Está bien, Chloe. Tómate tu tiempo. No te vayas a lastimar. Al escuchar esto, mamá le lanzó a Brandon una mirada de total reprobación. La bebé en mi vientre se movía muchísimo debido a la situación. Respiré hondo por la molestia y fulminé con la mirada a Brandon. Necesito estar en el hospital a las 11. Ya son las 10:30. ¿Vienes o no? Al ver mi rostro pálido y sudoroso, una pizca de culpa brilló en los ojos de Brandon. Pero él simplemente me empujó suavemente hacia el sofá para consolarme. Deja de hacer rabietas, Scarlett. Estás actuando como si tuvieras una molestia insoportable, solo para que te priorice por encima de Chloe. Ella estará lista pronto. Pórtate bien. Me vi obligada a volver a recostarme en el sofá. Las contracciones ya no eran solo leves molestias. Se sentían como un dolor muy intenso. Chloe todavía se estaba arreglando frente al espejo. Cuando nuestros ojos se encontraron, un sudor frío caía por mi frente. Ella me sacó la lengua. Bueno, ya que mi pelo está rizado, creo que me pondré un poco de maquillaje. Solo tomará unos minutos. Brandon, ayúdame a elegir. Tono natural o rosa suave para el labial. Amanda, que había estado callada, finalmente estalló. Ya basta. Scarlett está esperando para ir al hospital. Pero Chloe se acercó y envolvió su brazo alrededor del de Amanda, diciendo con tono de envidia. Scarlett tiene tanta suerte. Toda su familia aparece solo para su parto. A diferencia de mí, a nadie le importo. Solo quiero verme bonita para darle la bienvenida a Lucy. Scarlett lo entiende, ¿verdad? Sentía demasiada molestia para hablar. Ella tomó mi silencio como consentimiento. Brandon también me miró. Solo 5 minutos más. Una vez que termine, nos vamos de inmediato. Llegó otra ola de contracciones. Apreté con fuerza el cojín del sofá, esperando a que pasara la molestia aguda antes de hablar. Brandon, el día que fuimos a sacar nuestra licencia de matrimonio, ella insistió en venir.
Tú insististe en esperarla. Ella se quedó dormida. El ayuntamiento cerró y nunca nos registramos. En nuestra cena de ensayo, ella insistió en ir en tu coche. Se excedió la noche anterior y se perdió la ceremonia. Hoy te pregunto por última vez. ¿Nos eliges a mí y a la bebé o eliges esperarla a ella? El rostro de Brandon se ensombreció por completo. ¿De verdad estás usando el parto como excusa para sacar a relucir viejos rencores? Chloe exhaló dramáticamente, cubriéndose la boca. Vaya, Scarlett, no sabía que fueras tan resentida. ¿Acaso las mujeres embarazadas no tienen nada mejor que hacer que buscar conflicto? Como sea. No voy a discutir contigo. Ni siquiera he terminado de maquillarme. La miré. Primero fue lavarse el pelo, luego el maquillaje. Y después de esto, probablemente querría elegir un conjunto de ropa. Tomaría al menos otra hora. A las 10:40, mi pérdida de líquido comenzó a mostrar señales de alerta. Las ignoré, mordiéndome el labio para evitar quejarme en voz alta por la molestia. Tómense su tiempo. Yo no voy a esperar. Al escuchar que me iba, Chloe se apresuró a bloquear la puerta. Oh, vamos, son solo unos minutos. Ya casi termino. ¿De verdad quieres que me vea mal sosteniendo a mi ahijada? Esta va a ser una foto de un recuerdo fundamental. A las 10:45, más líquido corrió por mis piernas. Apenas podía mantenerme en pie. Logan llamó para presionarnos. ¿Por qué no han bajado todavía? El hospital nos está apurando. Si no estamos allí a las 11, las posibilidades de un parto totalmente seguro disminuyen drásticamente. Cada minuto que nos retrasamos es otro minuto de riesgo. Las contracciones venían en oleadas rápidas. La presión era tan intensa que no podía articular palabras. Amanda me arrebató el teléfono y habló fuertemente por él. No es que no queramos irnos, es porque cierta chica tan exagerada se niega a salir de la casa y tampoco nos deja ir a nosotros. Espera, Logan. Papá y yo estamos subiendo. Cuando papá entró, Chloe estaba ocupada poniéndose pestañas postizas frente al espejo. Arthur contuvo su molestia y le preguntó a Brandon. Brandon, siempre te he tratado como a mi propio hijo. Cuando te casaste con mi hija, pagué su boda, te compré un coche y no te pedí ni un centavo. Lo único que quería era que trataras bien a Scarlett. ¿Qué me prometiste en ese entonces? Ahora, estás retrasando la atención médica urgente de mi hija solo para esperar a otra persona. ¿Crees que esto es aceptable? Logan apretó los puños. Brandon, cuando estabas cortejando a Scarlett, juraste que la cuidarías por el resto de tu vida. Por eso te la confiamos. Vimos lo mucho que se esforzó durante este embarazo. ¿Y ahora la haces esperar? Dime, ¿cómo hace alguien para esperar para dar a luz? Pero soy la madrina de la bebé, se quejó Chloe. Si tengo el pelo sin arreglar, ¿cómo vamos a tomarnos fotos? Sí, Arthur, intervino Brandon. Scarlett aceptó dejar que Chloe fuera la madrina. Los dos hablaron en armonía, haciendo que pareciera que todo era culpa mía. Arthur perdió la paciencia por completo. Exclamó, ¿Madrina? ¿Qué importancia tiene una madrina comparada con su verdadera madre? ¿Estás diciendo que Scarlett tiene que esperar a que esta chica termine de maquillarse antes de que se le permita dar a luz? Mi papá siempre había sido un pacificador. Siempre fue amable con Brandon y cada vez que Brandon y yo teníamos una diferencia, me decía que fuera tolerante. Esta era la primera vez que lo veía tan molesto. Brandon bajó la cabeza, sin palabras. Chloe, que acababa de aplicarse la última pestaña, se paró frente a Brandon. No pueden hablarnos así. ¿A qué se refieren con que me están esperando? Incluso si vamos al hospital, solo estaremos esperando. ¿Por qué no le reclaman a los médicos? Y Scarlett, si no me lo hubieras pedido, ni siquiera me habría molestado en ser la madrina. Ahora todo es mi culpa. Bien, todo es mi culpa. No debería haber venido. Con un fuerte sollozo, cerró fuertemente la puerta de la habitación de invitados detrás de ella. De repente, la puerta se abrió de golpe. No fue Chloe quien salió. Fue Amidile. Alto, de hombros anchos, con esa expresión serena que siempre me había parecido imposible de descifrar. Llevaba una chaqueta oscura, y los ojos fijos en mí desde el mismo instante en que cruzó el umbral, como si hubiera trazado un mapa de la habitación en su cabeza antes de entrar y ya supiera exactamente dónde estaba yo. En su mano sostenía las llaves del coche. Nada más. ¿Puedes caminar? Me preguntó, sin rodeos, sin drama. No me saludó. No explicó cómo había llegado tan rápido. No miró a Brandon ni una sola vez. Con ayuda. Jade. Asintió. En 2 zancadas estaba a mi lado, pasando mi brazo sobre sus hombros con una firmeza que no pedía permiso ni aguardaba aprobación.
Vamos. Brandon se puso en pie de un salto. ¿Quién diablos eres tú? Amidile no se detuvo. Solo inclinó levemente la cabeza hacia él, con la calma de alguien que ya ha tomado una decisión que no está abierta a debate. Soy el hombre que va a llevarla al hospital. El silencio que siguió fue tan denso que podía sentirlo presionando contra mis tímpanos. Mi madre soltó un pequeño sonido ahogado. Logan bajó los puños lentamente, evaluando la situación. Mi padre, Arthur, se quedó completamente inmóvil, con esa mirada que reservaba para los momentos en que el mundo hacía algo que todavía no había tenido tiempo de procesar del todo. Brandon abrió la boca. Scarlett, ¿me puedes explicar qué está...? No. Lo interrumpí, y mi propia voz me sorprendió. Era fría, más fría de lo que me había sentido en meses, a pesar del sudor que me bajaba por la sien y del dolor que me partía el vientre en dos. Ya no tienes nada que explicarme a ti. Y yo no te debo ninguna explicación a ti. Dio un paso hacia nosotros. Amidile se limitó a girarse medio cuerpo, interponiendo suavemente su figura entre Brandon y yo. No levantó la voz. No flexionó los músculos de manera amenazante. Solo se colocó ahí, como un muro construido con decisiones irreversibles. El hospital la necesita antes de las 11, dijo. Ya son las 10:46. Mi madre tomó mi bolsa del hospital del suelo, donde Brandon la había dejado caer hacía una eternidad. Logan abrió la puerta del apartamento. Mi padre puso una mano en mi espalda con tanta delicadeza que sentí cómo se me doblaba el corazón por dentro, porque llevaba meses sin que nadie me tocara así, con esa ternura sin condiciones. Salimos al pasillo. Detrás de nosotros, escuché la voz de Brandon, que pasaba en cuestión de segundos de la confusión al agravio. ¿Así que te vas con otro? ¿En serio? ¿Así me haces esto? No me detuve. Cada paso era un esfuerzo descomunal. El dolor pulsaba desde la base de mi columna hasta las costillas enoleadas que me quitaban el aliento, y entre contracción y contracción había apenas unos segundos de tregua miserable. Amidile sostenía mi peso sin quejarse, ajustando su paso al mío, sin apurarme ni una sola vez. Respira, me dijo cuando llegamos al ascensor. Solo respira. Fácil decirlo, gruñí entre dientes. El borde de su boca se movió apenas. No llegó a ser una sonrisa, pero estuvo cerca. El ascensor bajó demasiado lento. En el interior, me vi reflejada en el espejo de metal pulido, el pelo pegado a la frente, la ropa manchada de líquido amniótico, la cara de alguien que ha estado aguantando demasiado durante demasiado tiempo. Me pregunté cuándo había dejado de reconocerme a mí misma, si había sido gradual, una concesión pequeña tras otra, o si había habido un momento exacto en que simplemente me había rendido sin darme cuenta. Pensé en la licencia de matrimonio que nunca firmamos. Pensé en la ceremonia a la que Chloe no llegó. Pensé en todas las noches que le pedí a Brandon que me ayudara a secarme el pelo y me dijo que estaba demasiado cansado, mientras nunca estaba demasiado cansado para nada de lo que Chloe le pidiera. Pensé en esta mañana, y algo que había estado apretado dentro de mí desde hacía meses, desde hacía años, quizás, comenzó a aflojarse, despacio, como los nudos que se sueltan cuando finalmente nadie tira de ellos desde ambos lados. La planta baja, las puertas se abrieron. «El coche está aquí afuera», dijo Amidile. «Puedo tomarte en brazos si necesitas». «Puedo caminar», respondí. Y lo hice, un paso detrás del otro, apretando los dientes cuando venía el dolor, soltando el aire cuando pasaba, aferrándome al brazo de Amidile como si fuera la única cosa sólida que quedaba en un mundo que había estado moviéndose bajo mis pies sin que yo lo supiera. El aire de la madrugada me golpeó en la cara al salir del edificio. El coche de Amidile estaba justo enfrente, con el motor encendido. Nora ya estaba adentro, en el asiento trasero, con su bolso en el regazo y el teléfono en la mano, hablando en voz baja con alguien del hospital, coordinando nuestra llegada. Logan abrió la puerta del copiloto para mí. «Voy detrás», dijo mi madre, deslizándose al asiento trasero junto a Nora. Mi padre tomó las llaves de su propio coche. Los seguimos de inmediato. Antes de entrar, miré hacia arriba, hacia las ventanas del apartamento en el piso de arriba. La luz estaba encendida. Podía ver la silueta de Brandon detrás del cristal, inmóvil, mirando hacia abajo. Solo una silueta. Y me di cuenta, con una claridad que dolía de una manera completamente distinta al parto, que llevaba mucho tiempo viéndolo así, como una silueta. Como la forma de alguien que una vez había creído conocer, pero que, si era honesta conmigo misma, nunca había llegado a ver de verdad. Una contracción me dobló por la mitad.
Entra, dijo Amidile, con una mano firme en mi espalda. Me senté. Él cerró la puerta. Se colocó detrás del volante en menos de 3 segundos y el coche arrancó antes de que yo terminara de abrocharme el cinturón. ¿Cuánto tiempo entre contracciones? Preguntó Nora desde atrás. Menos de 2 minutos, respondí, apretando el reposabrazos. Conduce rápido, le dijo mi madre a Amidile, con una voz que no admitía réplica. Ya lo estoy haciendo. Las luces de la ciudad pasaban en ráfagas a los costados. Mi madre me tomó la mano desde el asiento de atrás, pasando el brazo entre los reposacabezas. No dijo nada. No hizo falta. Era el tipo de contacto que no necesita palabras porque las palabras habrían sido demasiado pequeñas para lo que estaba diciéndome. Cerré los ojos un instante, y en ese instante, extrañamente, pensé en Lucy, en cómo ella no sabía nada de esto, en cómo estaba ahí dentro, esperando, sin saber que el mundo al que estaba a punto de llegar ya era diferente al que existía esta mañana cuando abrí los ojos, en cómo yo tampoco lo sabía, hasta ahora. Pensé en la primera vez que la sentí moverse, a las 18 semanas. Estaba sola en el baño, porque Brandon se había ido a cenar con Chloe y el grupo de amigos de siempre. Un movimiento suave, como una burbuja que se deshace desde adentro. Me había quedado completamente quieta, con una mano sobre el vientre, conteniendo el aliento. «Hola», le había dicho en silencio. «Hola, te estoy esperando». Ahora ella me estaba esperando a mí. Otra contracción. Esta vez no pude evitar un sonido. Algo entre un gemido y un jadeo. Y Amidile aceleró sin decir una sola palabra. «Ya casi llegamos», dijo. Abrí los ojos. Las luces del hospital aparecieron al fondo de la avenida, grandes y blancas, como un faro. Y yo pensé en la primera vez que la sentí moverse, a las 18 semanas. Estaba sola en el baño. Un movimiento suave, como una burbuja que se deshace. Me había quedado completamente quieta, con una mano sobre el vientre. «Hola», le había dicho. «Hola, te estoy esperando». Y ella vino. El hospital nos tragó en cuestión de segundos. Apenas Amidile frenó frente a urgencias, 2 enfermeras salieron con una silla de ruedas y un monitor portátil, como si Nora las hubiera preparado desde el coche. Me trasladaron con esa eficiencia clínica que solo tiene sentido cuando el tiempo real y el tiempo del cuerpo empiezan a correr a velocidades distintas. Alguien me tomó la presión. Alguien más me conectó un sensor en el dedo. Una voz suave me pidió que respirara despacio. Yo solo miraba el techo mientras me empujaban por el pasillo. Baldosas blancas, luces de neón, el chirrido rítmico de las ruedas sobre el linóleo. Mi madre corría a mi lado, con mi bolsa del hospital apretada contra el pecho. Logan llegó 3 minutos después con mi padre. Vi sus caras pasar sobre mí como fotogramas, aceleradas, preocupadas, pero también con algo más. Algo que solo reconocí cuando ya estaba dentro de la sala de partos y la puerta se había cerrado detrás de nosotras. Alivio. Estaban aliviadas de haberme sacado de ahí. La doctora Reyes entró antes de que me acomodaran del todo. Llevaba el pelo recogido en un moño bajo, y la expresión de alguien que ha visto demasiadas emergencias para dejarse llevar por el pánico, pero que aún así entiende perfectamente la urgencia de cada una. Scarlett. Se sentó frente a mí con calma. El bebé está en posición. El líquido amniótico tiene trazas de meconio, así que vamos a monitorear de cerca. ¿Cuánto tiempo llevas con contracciones regulares? Desde las 10, respondí. Miró el reloj. Eran las 11:04. Bien. ¿Estás a tiempo? Una pausa breve. Pero si hubieras llegado 20 minutos más tarde, la historia sería diferente. No dijo más. No hizo falta. Nora entró poco después con mi bolsa y la dejó en la silla del rincón. Luego se acercó, me tomó la mano con sus 2 manos pequeñas y arrugadas, y me miró con esos ojos que siempre me habían parecido capaces de ver demasiado. «Usted fue muy valiente esta mañana», dijo en voz baja. No me sentí valiente. Lo sé. Apretó mis dedos. Por eso fue valiente. Me mordí el labio inferior. Había estado tan ocupada aguantando el dolor físico que el otro, el que no tiene nombre exacto pero que ocupa más espacio, apenas había tenido oportunidad de asentarse. Ahora empezaba a hacerlo. Despacio, con esa puntualidad cruel que tienen las emociones cuando el cuerpo por fin deja de correr. Mi madre entró y se sentó a mi otro lado. Durante un rato no habló. Solo estaba ahí, y eso era suficiente. Más que suficiente.
Fue ella quien rompió el silencio primero. Amidile está afuera. Lo sé. Tu padre habló con él un momento. Una pausa. Es buena persona. No respondí de inmediato. Miré el monitor cardíaco donde el latido de Lucy aparecía como una línea verde que subía y bajaba con una regularidad que me apretaba el pecho de una manera que no tenía nada que ver con el dolor. ¿Desde cuándo lo conoces?, preguntó mi madre. Desde la universidad, antes de Brandon. Respiré hondo. Nunca pasó nada. Pero siempre estuvo ahí. Mi madre asintió despacio. No hizo más preguntas. La doctora Reyes volvió a entrar con 2 residentes y una partera. El ritmo de la habitación cambió. Se volvió más técnico, más preciso. Me explicaron cada paso antes de ejecutarlo. Me preguntaron qué quería y qué no quería. Me trataron como si mis decisiones importaran. Era una sensación extrañamente nueva. Entre una contracción y la siguiente, con la mano de mi madre en la mía y la voz de Nora susurrando que respirara, tomé una decisión que llevaba semanas formándose en algún lugar que no había querido mirar de frente. Lucy no iba a crecer viendo lo que yo había visto esta mañana. No iba a aprender que el amor es algo que se mendiga, que la paciencia tiene que ver con aguantar en silencio, que una mujer en trabajo de parto puede esperar mientras alguien más se riza el pelo. No. Lucy iba a saber que ella era suficiente, que su tiempo valía, que había personas capaces de soltar lo que estaban haciendo y aparecer, sin que nadie se los pidiera 2 veces. Amidile había recibido un mensaje y había aparecido. Solo eso. Y sin embargo, era exactamente todo. La doctora Reyes se colocó frente a mí con una expresión concentrada. Scarlett, en la próxima contracción, cuando yo te diga, ¡empujas!, asentí. Mi madre apretó mi mano. Y en ese momento, justo cuando la contracción comenzó a crecer desde el fondo de mi vientre, escuché mi propio teléfono vibrar sobre la mesita de noche. Logan lo había dejado ahí al entrar. La pantalla estaba boca arriba. Era un mensaje de Brandon. No lo leí, pero vi las primeras palabras antes de que la pantalla se apagara. Scarlett, ¿me puedes explicar qué está? Las mismas palabras. Las mismas exactas palabras que había dicho en el apartamento, como si el tiempo hubiera dado una vuelta completa y me devolviera al mismo punto, al mismo hombre con la misma pregunta que nunca había sido sobre mí, sino sobre él, sobre su confusión, sobre su comodidad, sobre lo que yo le estaba haciendo a él al atreverme a necesitar algo. Cerré los ojos. Empujé. Lucy llegó al mundo a las 11:47 de la mañana. No lloré cuando la escuché llorar por primera vez. Solo respiré. Un largo, lento, interminable exhale que sentí bajar desde la garganta hasta los pies, como si llevara meses conteniendo ese mismo aire, y finalmente, me hubieran dado permiso para soltarlo. La partera la limpió, y me la pusieron sobre el pecho, antes de que yo terminara de procesar que todo había acabado. Era pequeña y roja y perfecta, con los puños apretados como si ya estuviera lista para pelear con el mundo. Tenía el ceño fruncido. Se lo dije a mi madre entre risas y lágrimas mezcladas, que Lucy ya venía con carácter, y mi madre se rió con esa risa suya que siempre ha sonado como agua sobre piedras. ¿A quién habrá salido?, murmuró, mirándome. Le di la mano a mi hija por primera vez. Ella apretó mi dedo índice con una fuerza ridícula para alguien tan pequeña, y algo dentro de mí que había estado roto durante mucho tiempo no se curó exactamente, pero encontró la dirección en la que tendría que empezar a hacerlo. La primera hora fue solo nuestra. Mi madre. Logan. Mi padre, que entró con los ojos brillantes y no dijo nada durante un largo rato, solo se quedó mirando a Lucy con esa expresión que tienen los hombres fuertes cuando algo los supera por completo y no saben qué hacer con eso. Nora estaba en el rincón, discreta como siempre, con las manos cruzadas sobre el regazo y una sonrisa que no había abandonado su cara desde que entramos al hospital. Amidile no entró. Estaba afuera, en la sala de espera, y yo lo sabía porque Logan me lo confirmó cuando le pregunté. Había esperado todo ese tiempo sin que nadie se lo pidiera, sin mandar mensajes, sin hacer preguntas, simplemente esperando, por si lo necesitaba. Pensé en eso mientras Lucy dormía sobre mi pecho. Pensé en la diferencia entre alguien que espera porque quiere estar y alguien que hace esperar porque puede. Brandon llegó a las 2 de la tarde. Entró sin llamar, como si la habitación del hospital fuera una extensión de su apartamento y las normas de cortesía no aplicaran en espacios que él consideraba suyos, por alguna razón que nunca había verbalizado pero que llevaba años practicando.
Traía flores. Un ramo de peonías blancas envuelto en papel craft, el tipo de flores que se compran en el primer puesto que uno encuentra, porque alguien le dijo que quedaban bien en fotos de hospital. Se detuvo al ver a Amidile sentado en la silla junto a la ventana. Mi madre, Logan y mi padre habían salido a comer algo hacía 20 minutos. Nora estaba en el baño. Solo estábamos Amidil, Lucy y yo cuando Brandon entró. Lo vi procesar la escena en tiempo real. Las flores bajaron 1 centímetro. La mandíbula se tensó. ¿Qué hace él aquí? Vino cuando lo necesité. Respondí, sin apartar los ojos de Lucy. Scarlett. Su voz adoptó ese tono que usaba cuando quería sonar razonable, pero en realidad estaba furioso. Entiendo que estás sensible después del parto. Es normal. Pero me parece que tenemos que hablar de lo que pasó esta mañana de manera adulta, sin... Ya sé lo que pasó esta mañana, lo interrumpí. Yo también lo sé. Y creo que exageraste. Chloe solo. Brandon. Lo miré por primera vez desde que había entrado. El líquido amniótico tenía meconio. ¿Sabes lo que significa eso? Silencio. Significa que Lucy estaba bajo estrés, que cada minuto que esperamos en ese apartamento fue un minuto en que ella estuvo en riesgo real. La doctora me dijo que si hubiera llegado 20 minutos más tarde, la historia sería diferente. Hice una pausa. Esas fueron sus palabras exactas. 20 minutos. Brandon abrió la boca, la cerró. Chloe se estaba lavando el pelo, dijo finalmente, y su propia voz debió sonarle diferente esta vez, porque parpadeó. Sí, dije. Lo sé. Dejé que el silencio hiciera el trabajo que yo ya no estaba dispuesta a hacer. Él miró las flores en su mano. Las miró como si de repente no supiera muy bien cómo habían llegado ahí. Luego miró a Amidile, que no había dicho una sola palabra desde que entró, que simplemente estaba sentado con los brazos apoyados sobre las rodillas, mirando por la ventana con la paciencia de alguien que no tiene nada que demostrar. ¿Y él? Preguntó Brandon, con la voz más baja ahora. ¿Quién es exactamente para ti? Alguien que soltó todo lo que estaba haciendo y apareció cuando lo necesité. Brandon dejó las flores sobre la mesita sin decir nada. Se quedó de pie en el centro de la habitación, y por primera vez desde que lo conocía, no supe qué estaba calculando. No había ningún gesto hacia Chloe que proteger, ninguna comodidad que defender, ningún argumento que construir sobre la marcha. Solo él, de pie, con las manos vacías. «Quiero conocer a mi hija», dijo al fin. «Es tu hija. Nadie te lo va a impedir». Dio un paso hacia la cama. Se detuvo. «Scarlett, yo... No ahora», dije, con calma. Una calma real, no la calma forzada de quien aguanta, la calma de quien ya tomó una decisión y no necesita convencer a nadie. Ahora mismo solo importa Lucy. Lo demás lo hablaremos cuando yo esté lista, no cuando tú lo estés. Algo en su expresión cambió. No fue dramático. No fue el momento de revelación cinematográfica que quizás habría esperado semanas atrás, cuando todavía fantaseaba con que bastaba con que él entendiera para que todo se arreglara. Fue algo más pequeño y más real, el momento exacto en que una persona se da cuenta de que ya no tiene el control de algo que creyó que siempre tendría. Lo vi en sus ojos, y no sentí satisfacción. Sentí, extrañamente, una especie de tristeza tranquila. Por él, sí, pero sobre todo por la versión de mí que había esperado tanto tiempo a que ese momento llegara para darse cuenta de que no era suficiente, que nunca lo había sido. Lucy hizo un pequeño sonido, un suspiro brevísimo, y los dos la miramos al mismo tiempo. Era tan pequeña. Brandon extendió la mano, despacio, con una torpeza que no le había visto antes, y rozó con la punta del dedo la mejilla de Lucy. Ella no se despertó. Siguió durmiendo con esa concentración absoluta que tienen los recién nacidos, como si el mundo entero pudiera esperar. «Es preciosa», murmuró. «Sí», dije, «lo es». En ese momento entró mi madre, seguida de Logan y mi padre. Vieron a Brandon. Vi cómo Logan apretaba la mandíbula y cómo mi padre lo miraba con esa expresión que lo dice todo sin decir nada. Pero nadie dijo una sola palabra. Fue Chloe quien los rompió a todos. Entró por la puerta sin llamar, con el pelo perfectamente rizado y el maquillaje impecable, sosteniendo su teléfono en alto como si el hospital fuera una locación de contenido y no una sala de partos. «Ya llegué. ¿Dónde está Lucy? ¿Ya puedo sostenerla? Necesito la foto antes de que ella se despierte del todo, porque los bebés salen mejor con los ojos cerrados». Y... se detuvo.
El silencio de la habitación era diferente al que había dejado en el apartamento. Este tenía peso, tenía historia. Miró a Amidile, miró a mi familia, miró a Brandon, que tenía la vista fija en el suelo. Luego me miró a mí, y en sus ojos, por primera vez esa mañana, no había ni un rastro de la despreocupación con la que se había peinado frente al espejo mientras yo me derrumbaba en el suelo. Solo incertidumbre. Bienvenida, pensé. Nadie habló durante 3 segundos completos. 3 segundos en los que Chloe sostuvo su teléfono en el aire, con la cámara lista, y el mundo entero pareció contenerse antes de decidir en qué dirección iba a caer. Fue mi padre quien habló primero. «Puedes bajar el teléfono». No era una sugerencia. Arthur jamás levantaba la voz, pero tenía una manera de decir las cosas que hacía innecesario hacerlo. Chloe bajó el teléfono despacio, como si lo hiciera por decisión propia, aunque las dos sabíamos que no era así. Solo quería... empezó. «Lo sé exactamente lo que querías», dijo mi padre. «Lo hemos visto toda la mañana». Chloe buscó a Brandon con los ojos. Ese gesto automático, ese reflejo de buscar respaldo en él que había funcionado durante años, que había funcionado esta misma mañana cuando él le secó el pelo y le limpió los zapatos mientras yo me derrumbaba en el suelo. Pero Brandon no la miró. Tenía la vista fija en Lucy. Y yo creo que fue ese momento, ese preciso instante en que Brandon no respondió a su llamada silenciosa, el que le dijo a Chloe que algo había cambiado de manera irreversible, porque su expresión no cayó de golpe. Cayó despacio, capa por capa, como el maquillaje que se deshace con el calor. «Mira», dijo finalmente, con una voz que intentaba sonar herida pero que sonaba, sobre todo, calculada. «Yo entiendo que todos están estresados. Ha sido una mañana difícil para todos. Pero yo vine aquí porque me importa Scarlett. Me importa Lucy. Soy su madrina. Eso significa algo. Significa algo cuando las acciones lo respaldan», dijo Logan, desde el rincón. «¿Qué se supone que significa eso?» «Significa que esta mañana, mientras mi hermana estaba en el suelo del apartamento perdiendo líquido amniótico, tú estabas eligiendo el color de tu labial». Chloe abrió la boca. La cerró. Abrió la boca de nuevo. «Eso no es justo. Yo no sabía que era tan grave». «Nora te lo dijo», respondí, y mi voz salió sin temblor, sin rabia, con esa calma extraña que me había instalado en el pecho desde que Lucy llegó al mundo. «La doctora del hospital llamó y te lo dijo. Mi familia te lo dijo. Brandon te lo dijo en algún momento entre secarte el pelo y elegirte el labial. Todos te lo dijimos, Chloe. Todos». Silencio. «Y tú elegiste el rizador. No lo dije como acusación, lo dije como hecho. Como la diferencia entre dos caminos que una persona tiene frente a sí y que revelan, en el momento de elegir, exactamente quién es». Chloe se mordió el labio inferior. Las pestañas postizas que se había aplicado con tanta dedicación esta mañana temblaron levemente. «No pretendía hacerte daño», dijo al fin, con voz pequeña. «Lo sé», respondí. «Eso es lo que más duele. No tuviste que pretender nada. Simplemente me pusiste en último lugar sin pensarlo 2 veces, porque llevas años haciéndolo, y nadie te dijo que no podías». La habitación estaba completamente en silencio. Hasta Lucy parecía estar escuchando, inmóvil sobre mi pecho con esa seriedad impostada de los recién nacidos que hace que parezcan pequeños filósofos. «Y no te culpo solo a ti», añadí, mirando a Brandon. Él levantó los ojos del suelo. «Te culpo a ti también. Te culpo porque eras mi esposo, o algo parecido a eso, porque nunca terminamos de firmar los papeles, y aún así elegiste sus zapatos sobre mi seguridad. Elegiste su pelo sobre la vida de tu hija». Hice una pausa. «No una vez. Esta mañana tomaste esa decisión en 10 momentos distintos y en cada uno de ellos elegiste igual». Brandon no dijo nada. No había nada que decir. Amidile seguía junto a la ventana. No había participado. No había necesitado hacerlo. Su presencia era suficiente, no como amenaza ni como reemplazo, sino como recordatorio silencioso de que existía otra manera de ser, de que había personas capaces de dejar todo y aparecer sin pedir aplausos ni explicaciones. «Quiero pedirte algo», le dije a Brandon. Él asintió. «Quiero que seas un buen padre para Lucy. Eso es lo único que te pido. No te pido que seas perfecto, no te pido que cambies de la noche a la mañana. Solo te pido que, cuando ella necesite que aparezcas, aparezcas. Que nunca, en ninguna circunstancia, la hagas esperar por algo que no la merece.
Los ojos de Brandon brillaron. No lloró, pero estuvo cerca. Lo intentaré, dijo. No lo intentes, respondí. Hazlo. Hubo un momento largo, suspendido, en el que la habitación sostuvo el peso de todo lo que se había dicho y de todo lo que no se diría nunca. Luego mi madre se acercó y tomó a Lucy de mis brazos con la delicadeza precisa con que toman a los bebés las personas que saben que están tocando algo irreemplazable. Se la ofreció a mi padre primero. Arthur la recibió con las 2 manos, con esa torpeza tierna de los hombres que no están acostumbrados a sostener cosas frágiles, pero que de repente harían cualquier cosa para no soltarlas. La miró durante un largo tiempo sin decir nada. Luego dijo, en voz muy baja, dirigiéndose a Lucy como si las demás personas de la habitación hubieran dejado de existir. Bienvenida al mundo, pequeña. Aquí nadie te va a hacer esperar. Sentí que algo en mi pecho se partía y se soldaba al mismo tiempo. Logan se acercó después. Tomó a su sobrina con una inseguridad que lo hizo parecer 16 años por un instante, y luego sonrió con una sonrisa tan genuina que no pude evitar reírme, y cuando me reí también lo hizo él, y por un momento fue solo eso, una habitación con gente que se quería de verdad sosteniendo a una persona nueva. Chloe se fue sin decir adiós. Escuché la puerta cerrarse despacio, sin portazo, con esa discreción que no había tenido toda la mañana y que ahora llegaba demasiado tarde para importar. Brandon se quedó un rato más, torpe y callado, mirando a Lucy cada vez que pasaba por sus brazos. Antes de irse me dijo que llamaría mañana. Le dije que bien. Y fue bien. No fue el final que había imaginado cuando era más joven y creía que las cosas rotas siempre se reparaban si una lo deseaba con suficiente fuerza. Pero era un final honesto. Y la honestidad, descubrí esa tarde, tiene un peso específico que la fantasía nunca alcanza. A mi Dile se fue el último, cuando ya caía la noche y el pasillo del hospital se había quedado en silencio. Se detuvo en la puerta. ¿Estás bien?, preguntó. Miré a Lucy que dormía en la cunita transparente junto a mi cama con los puños todavía apretados, lista para todo. Voy a estarlo, respondí. Él asintió, como si esa respuesta fuera exactamente la que esperaba, como si no necesitara más. Cuídate, Scarlett. Tú también. La puerta se cerró suavemente. Me quedé sola con mi hija por primera vez. La habitación estaba en penumbra, con solo la luz tenue del monitor y la claridad anaranjada que se colaba por la ventana desde los faroles de la calle. Lucy respiraba con esa regularidad perfecta, absoluta, que solo tienen quienes todavía no saben que el mundo puede ser complicado. Me incliné hacia ella. Le puse una mano sobre el pecho, pequeño y tibio, que subía y bajaba con una constancia que me pareció el sonido más poderoso que había escuchado en mi vida. Y le hablé en voz baja, como le había hablado la primera vez que la sentí moverse, a las 18 semanas, en un baño vacío, cuando todavía creía que el amor era algo que se ganaba comportándose bien. Hola, Lucy. Soy tu mamá. Hice una pausa. Voy a enseñarte algo que tardé demasiado en aprender. Que cuando alguien te pone en último lugar de manera repetida y consistente, no es un accidente, es una decisión. Y tú nunca tienes que agradecer a nadie por hacerte sentir que mereces menos de lo que mereces. Su nariz se arrugó levemente. Un pequeño gesto, probablemente involuntario, pero que elegí leer como confirmación. También voy a enseñarte que el amor real no llega con fanfarrias. A veces llega en silencio, con las llaves del coche en la mano, diciéndote simplemente, ¿puedes caminar? Vamos. Lucy exhaló. Yo también. El mundo al que ella había llegado era el mismo de esta mañana, con las mismas personas y las mismas grietas y las mismas distancias entre lo que la gente promete y lo que finalmente hace. Pero algo había cambiado de todas formas, algo pequeño y permanente. Yo había cambiado, y eso, descubrí esa noche mientras mi hija dormía y yo la miraba respirar, era suficiente para empezar.